¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ángulos. Ya saben que soy Yoli Ramírez. Muchas gracias por su compañía. Ya lo veíamos en Radar. El Estado de Derecho, según algunos expertos, en algunas zonas del país se está debilitando cada vez más. Hoy cualquier organización puede afectar a terceros mediante bloqueo de vías de comunicación, áreas estratégicas u obras sin que las autoridades garanticen la aplicación de la ley para proteger a los afectados. Muchas movilizaciones son legítimas y el Estado y el derecho a la manifestación, si bien está garantizado, algunas de estas protestas terminan rayando en el abuso y acciones fuera de la ley. La violencia e impunidad que se vive en México son tan solo dos indicadores del debilitamiento del Estado de Derecho. Le quiero dar la bienvenida a Ernesto Palacios, diputado de Morena, y a Diego Garrido, diputado del PAN. Gracias a ambos por estar con nosotros. ¿Cuál sería su primera evaluación respecto al Estado de Derecho en territorio mexicano? Pues mira, venimos de una situación muy complicada. Bueno, primero gracias por la invitación. Cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Saludo a mi compañero legislador. Venimos de un esquema de muchos años donde el Estado de Derecho fue pauperizado, digamos. Fue ignorado en el mejor de los casos y en el peor de los casos. Fue algo utilizado para la represión y los privilegios de quienes gobernaban este país, de las autoridades encargadas de aplicar la ley y que no la aplicaban. Entonces, o sea, Ernesto, venía un Estado de Derecho muy debilitado. Muy debilitado y muy anulado en la práctica. Hoy tenemos una situación distinta porque la transición que se abrió en 2018 nos dio paso a un nuevo pacto social que yo creo que tiene que ver en el fondo con que la gente quiso rescatar las instituciones para sí y quiso que volviera a haber derechos y el imperio de la ley. Diego, ¿qué dices? Pues no podré compartir la posición. Evidentemente lo vemos los ciudadanos en el día a día, lo ven los vecinos en su día a día. El Estado de Derecho cada vez se encuentra debilitado, fragmentado. En el caso puntual, te lo digo, en materia de seguridad, no vemos que se esté aplicando justamente la legislación. ¿Por qué? Porque sigue la impunidad, sigue, por supuesto, la inseguridad a tope. Lo que las familias están preocupadas es de que ya no pueden salir a la calle sin un asalto, no pueden dormir tranquilas porque hay robo a casa habitación, hay secuestro, y esto es justamente del debilitamiento del Estado como tal, de las instituciones de seguridad, por supuesto de procuración de justicia, ¿no? Vemos casos en donde la puerta giratoria se da una y otra vez, atrapan a delincuentes y al día siguiente está saliendo, lo vuelven a atrapar, sigue saliendo el día siguiente, y esto es justamente el debilitamiento del Estado de Derecho. Desde el Congreso, desde el Legislativo, evidentemente tendremos que dotar de las herramientas que necesite el gobierno. Así lo hemos hecho desde la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Les hemos dado todo, les hemos dado la Guardia Nacional, les hemos aprobado la prisión preventiva oficiosa, les hemos aprobado la extinción de dominio para algunos casos relevantes, les hemos aprobado el presupuesto que ha deseado el gobierno y les hemos dado todo. Así que no tiene pretextos para ya brindar Estado de Derecho y Estado constitucional de Derecho y Seguridad a la ciudadanía. ¿Qué está fallando en los organismos de gobierno, en las instituciones, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, cuando hablamos de un índice de impunidad del 99%, no solamente en esta administración, en administraciones del PRI o del PAN? Bueno, primero yo no comparto el tema del Estado debilitado. ¿Cómo no venir de un Estado debilitado? No comparto que sea a raíz de esta administración ni de los instrumentos o no aplicación de las nuevas leyes o instrumentos. Venimos literalmente de un narcoestado que, si uno se pregunta, palabras mayores, ¿no? García Luna, el funcionario encargado de la seguridad de más alto nivel con Felipe Calderón, está siendo juzgado en los Estados Unidos. Si era la cabeza de la pirámide, pues, ¿qué podemos decir de la estructura de intereses creados ahí? Pero eso se está corrigiendo, se está limpiando. El narcoestado ya no es. Ahora tenemos un Estado... ¿Ya no es? O sea, por un año, 2 meses, ¿de verdad se puede limpiar un narcoestado? Verdaderamente, las altas esferas de la administración de este país hoy tienen una vocación de honestidad, una vocación por la ley y una vocación por servir y no por servirse de los ciudadanos. Y ¿Pero eso, era popular o era ya...? No, desde luego permea, y en ese que permea,
pues desde luego hay un proceso de limpia de las corporaciones. ¿Qué tenemos? Tuvimos la necesidad de crear una Guardia Nacional con una vocación, se resuelven temas muy estratégicos, pero yo diría que sí, efectivamente, cuesta trabajo, que hay cuestiones que atender, pero hoy hay una nueva estrategia de seguridad que se está implementando y que atiende las causas que nunca se atendieron. Hoy hay, efectivamente, la corrupción es delito grave porque nunca la quisieron combatir, y la prueba está en altos funcionarios que en el pasado pusieron al servicio de la delincuencia corporaciones completas. ¿Cuánto tiempo les podría llevar limpiar estas instituciones? Porque hablábamos del caso puntual del exsecretario de Seguridad Pública, de Genaro García Luna, pero estas investigaciones pueden llevar no solamente hacia sus empleados, sino a sus jefes. ¿Cuánto tiempo les puede llevar hacer esta limpieza y comenzar a dar resultados si es que pasa por ahí? Mira, lo que vemos es nuevos órganos como la nueva Fiscalía en lo federal y una nueva Fiscalía también en lo local, por ejemplo, ¿no? Son nuevas instituciones y se supone que va a haber una transición de Procuraduría a Fiscalía. Pero el simple hecho de cambiarle el nombre no debería de ser lo único que debe cambiar en el sistema, en el modelo de justicia penal. Lo que evidentemente tiene que cambiar es el modelo de atención de la ciudadanía hacia la ciudadanía. No es posible que se tarde en promedio 6 horas en ser atendida una persona que acude por causa de haber sufrido algún delito y, no obstante que ya se atrevió a denunciar, no tenga ninguna consecuencia. Y es lo que tú decías, el 99% es impunidad, ¿no? Limpiar las instituciones, que bueno, ojalá se haga. De hecho, insisto, desde Acción Nacional, cualquier propuesta que sea en ese sentido, estaremos acompañando para no ponerle trabas al gobierno y a las fiscalías de que hagan su trabajo. Pero ya hemos dado todo, hemos aprobado todo a favor de lo que ha pretendido el gobierno, tanto local como federal. Y ¿La Guardia Nacional no da resultados? No hemos tenido resultados. Mira, la Guardia Nacional que se está ocupando para perseguir migrantes, para hacer el muro oficial de Trump, en vez de estar procurando seguridad como era la idea de, ¿no? La Guardia Nacional, vemos hace poco en Twitter cómo estaban escoltando a una estrella de la farándula en vez de estar... ¿A Palazuelos? A Palazuelos. ¿Te refieres a ese caso? En vez de estar procurando seguridad para la ciudadanía. Es decir, se está ocupando a la Guardia Nacional, y lo votamos a favor, para otros fines que no fueron para los que fue constituido. Bueno, votaron en contra de la ley de la Fiscalía General de la República, que no es un tema menor, es el cambio de tener un procurador que era empleado del presidente a tener un fiscal que es parte de un órgano constitucionalmente autónomo. Ese es un cambio. ¿Y hay independencia de poderes? Hay independencia y creo yo que además está viviendo un proceso muy interesante de recambio, que la Fiscalía va a dar resultados y está dando resultados, pero la principal es que ya no sirve a los intereses del poder como sucedía en el pasado. Por supuesto, el tema del combate a la corrupción, creo que hay casos muy emblemáticos que nos dan a entender perfectamente que hoy se está combatiendo. Anteriormente teníamos, insisto, un Estado de Derecho simulado. Ese Estado de Derecho simulado lo que hacía era poner las corporaciones a combatir manifestaciones, a combatir manifestantes, a combatir causas sociales, y hoy tenemos un Estado de Derecho distinto porque hoy las instituciones están combatiendo al crimen en todos sus niveles, al crimen, los delitos de bajo impacto y de alto impacto. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, pongo el caso de corrupción, hoy tenemos muchas denuncias, antes no las había porque no las dejaban pasar, porque nadie tenía, o más bien tanto ciudadanos como autoridades tenían la seguridad de que no iba a pasar nada, por eso nadie denunciaba, ningún particular, ningún servidor público se tomaba la molestia de ir. Y sí, el tema de los ministerios públicos, de las fiscalías, es estructural, pero hay que ver ahí que tenemos poder judicial federal y tenemos poderes judiciales en los estados, fiscalías estatales y una Fiscalía General de la República. Muchos de los delitos que hoy son preocupación de la gente
están en el ámbito de lo común. Más sin embargo, tenemos una propuesta del Poder Judicial para renovarse, para combatir la corrupción, tenemos una Fiscalía Autónoma, tenemos una Guardia Nacional que fue profesionalizada, que está capacitándose en derechos humanos, en perspectiva de género, y que por primera vez está atendiendo sin reprimir el tema de migración. Yo, por citar un caso desastroso de las anteriores administraciones, es que permitieron la trata de personas, permitieron que los polleros hicieran lo que quisieran. Era verdaderamente desastroso el tratamiento migratorio. Y ahora les dice el presidente a la Guardia Nacional que se le respete a los delincuentes, porque humanos, son humanos de los migrantes. y se le tenga, no, decía a la delincuencia en general, ¿no? Entonces estamos en una política de respeto de los derechos de los delincuentes, pero no de las víctimas, ¿no? Estamos en una política de abrazos y no balazos, estamos en una política de amnistía y no persecución del delito. Estamos en una política pública que incluso revictimiza a quienes están siendo afectados por el crimen. Pues ahí está, por ejemplo, la familia de la menor Fátima, que aquí en la Ciudad de México la Fiscalía empezó el DIF local empezó a difundir información de los padres de la menor víctima, ¿no? Entonces están revictimizando a los que son víctimas del delito. Entonces estamos en una política que pareciera que está favoreciendo o está del lado de los delincuentes en vez de atacar con todo el peso de la ley a la delincuencia. ¿Eso es Estado de Derecho? Yo creo que no es el Estado de Derecho que estamos exigiendo la ciudadanía. Ernesto, hay un punto muy importante. Mucha de nuestra audiencia llama justamente con este punto y decir hasta dónde llegan los derechos, que si bien es un derecho a la libre manifestación, ¿qué pasa cuando bloquean carreteras, cuando bloquean el desarrollo de una obra que puede beneficiar a la mayoría de una población, de un estado, de un municipio, pero por ese grupo reducido de manifestantes se empiezan a frenar las obras, no hay vía libre en las carreteras? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, primero, es falso el debate de que hay contradicción entre derechos. Los derechos, todos los derechos humanos son perfectamente compatibles entre sí. Sí hay una vocación distinta, hay un régimen político distinto, porque ahora yo estoy de acuerdo con la decisión del presidente y con la decisión del nuevo aparato de gobierno de no reprimir, de no usar la fuerza, aún legítima, que el Estado tiene el derecho del uso legítimo de la fuerza, pero de no reprimir como antes se hacía, porque eso socava las libertades, socava y terminan siendo instrumentos de represión. Pero sí, lo que sí ha hecho este gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno de las ciudades, decir, bueno, pero se preserva también el interés público. Hay protocolos que se están siguiendo con apego a respetos humanos. No se ha reprimido, mas sin embargo se han liberado vialidades. Hay algo que se está ocupando, hoy que no se ocupó, que es el diálogo político, el diálogo social, que es el diálogo con la gente. Mira, habría que preguntarnos qué pasó con la ley Garrote propuesta por Morena, si no mal recuerdo, en Tabasco, ¿no? Eso sí era represión directa, ¿no? Supondría entonces que en el caso particular de la bancada federal de Morena estarían en contra, ¿no? Pero en lo local, en esa entidad federativa lo propusieron. No había respeto de derechos humanos, era ley Garrote. Vamos a preguntarnos qué pasa con los grupos colectivos feministas que recientemente se manifestaron por toda esta ola de violencia que se da en este gobierno, que se da en este año, que se da en estos días. ¿Cómo fueron reprimidas? Con gas lacrimógeno afuera del Palacio Nacional o sobre Reforma. Bueno, pero en contraste, por ejemplo, hubo hubo una manifestación en Hermosillo que acabó con un conato de pleito, que acabó con vidrios rotos, con edificio pues lastimado, ¿no? O sea, ¿dónde quedan justamente estos límites entre la libre manifestación y los ataques a la propiedad privada? Debe de haber un límite, incluso en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en el Congreso local, ya propuso una iniciativa de marcha en orden, de ley de marchas, porque aquí en la capital particularmente sufrimos
el caos y la congestión vial por este tipo de manifestaciones. Ya se está dando una salida reglamentaria legislativa para el caso, está por dictaminarse y tienen que coexistir ambos derechos, ¿no? El derecho a la libre manifestación y el derecho al libre tránsito también. Propuestas hay, desde Acción Nacional hemos hecho la propuesta, pero lo cierto es de que no se puede minimizar la manifestación, como en el caso de los grupos feministas, ¿no? El presidente dice, hagan sus marchas, pero no me vengan a rayar y a molestar aquí Palacio de Gobierno, o cuando fueron los alcaldes de Acción Nacional para intentar hablar con el presidente de la República, Gaseados. de igual manera fueron gaseados. No digamos que no ha habido represión, si la hay con grupos feministas que lo único que defienden es el derecho a no ser violadas, a no ser matadas, a no ser acosadas, que no diga el gobierno que no lo ha hecho, porque ha sido en las puertas de Palacio Nacional donde se ha dado esa represión. No estamos hablando de un gobierno local, no estamos hablando de un municipio, estamos hablando de que en la puerta de la presidencia sacan el gas lacrimógeno. Bueno, no ha habido represión y no hay averiguaciones, casos. Lo que sí hay es un antecedente en el país de represiones donde mataban a gente, mataban a mujeres, mataban a niños, mataban a maestros. Tenemos documentados casos en Nochistlán, en Atenco, los casos son interminables. Hoy no es esa la realidad, y sí decir con todas sus letras que cuando ha habido sectores en la sociedad de esos radicales que exigen que no se permitiera al gobierno vandalizar o pintar o lo que sea, siempre la postura del gobierno ha sido permitir las manifestaciones, poner por delante esta disposición de permitir que se haga realidad el derecho a la libre expresión, a la libre manifestación. Y en el caso de los derechos de las mujeres hemos sido muy claros en que es un movimiento legítimo, que es una causa legítima, que no se debe politizar y que debe comprometernos a todos a no hacer cálculos políticos, sino atacar algo que es estructural, que así se debe de ver. Pero no es selectivo, porque veíamos las imágenes justamente de Hermosillo, incendian el lugar, y ahí deja del diálogo, o sea, no detuvieron esa manifestación que terminó en un hecho de violencia, pero cuando las mujeres le preguntan al presidente, cuando van y solicitan una reunión afuera, tampoco la reciben. ¿No es selectivo? ¿No es como que cuando está el ojo público mejor no les hacemos caso porque hay otro tema que ponen en la agenda política más allá de lo que quiere el presidente, de lo que quiere hablar? Sí las recibieron. La última manifestación hubo un diálogo, ahí ya se tuvo en Palacio Nacional el diálogo, y hay otros espacios donde también ha habido diálogo con dependencias del gobierno. No es un tema que se esté, por el contrario, que se esté ignorando, por el contrario. Yo creo que ahí lo que se tiene que reconocer de todos es que esta vía del diálogo, esta vía de que cada quien asuma en todos los ámbitos de la vida pública su responsabilidad. Pero ¿dónde quedan los ciudadanos? Porque, por ejemplo, hay una manifestación y bloquean una carretera, bloquean un acceso al aeropuerto, bloquean casetas. Si bien es cierto, es un grupo que se está manifestando, un grupo tal vez de ejidatarios, de ciudadanos que se sienten en el uso debido de su derecho de manifestación, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ese grupo afecta los derechos de libre manifestación de una gran mayoría? ¿Dónde está el diálogo? ¿Tienen que esa gran mayoría buscar un diálogo con el presidente para que hagan cumplir la ley? Mira, en casos muy locales, muy localizados aquí en la ciudad, te puedo decir que en todos ha acudido la autoridad y se ha resuelto. Se han liberado las vías, se ha protegido a las personas, se ha hecho uso de ese diálogo para regresar al Estado sin dejar de escuchar a los manifestantes, pero hemos tenido manifestaciones de los taxistas, de los camiones, hemos tenido muchas cuando la reforma educativa también tuvimos movilizaciones. Vemos manifestaciones en el aeropuerto de los padres de niños con cáncer que no tienen las medicinas, y sigue el tema, y sigue el problema, y no creo que pronto le dé solución el gobierno.
que por cierto propusimos una iniciativa para que ya salga esta crisis del gobierno y entreguen vales para que inmediatamente consigan las medicinas los padres que están afectados, los niños que están afectados. Lo vimos en el aeropuerto. ¿Cómo actuó el gobierno? ¿Cómo actuó? Aplicando el garrote. Para, insisto, para los padres que piden medicinas, el garrote. Para las mujeres que piden justicia, el garrote. Es, efectivamente lo decías, pareciera que es selectivo, porque con los grupos de poder, los que no son ciudadanos comunes, con los grupos de poder de sindicatos, de asociaciones, ya lo decía, transportistas, taxistas, campesinos, etcétera, con esos grupos bien organizados, ahí sí llegan acuerdos, acuerdos que no somos enterados la ciudadanía para destrabar la petición, ¿no? Acuerdos en lo oscurito y bueno, pues está bien que se haga política, que se genere el acuerdo. Eso es lo que debería ser la máxima, pero para unos casos sí hay diálogo y para otros casos hay garrote. Entonces esa es la diferencia que tendremos que empezar a notar, ¿no? Ha habido diálogo y se han resuelto todos los casos. No ha habido represión, pero sí el interés superior de la niñez se está viendo y se está resolviendo también el problema estructural. Ojalá y hubieran tenido iniciativas en el pasado para combatir la corrupción, para no poner en manos de unos cuantos el suministro de medicamentos de todo el país. Si anteriormente hubiera habido una política de Estado donde el Estado se hiciera responsable, no tendríamos hoy los problemas que tenemos, ¿no? Pero y con todo y eso se está avanzando mucho porque ahora esos medicamentos y ese problema que es estructural tiene un nuevo sistema de atención de la salud que es drásticamente diferente a lo que se hizo en el pasado, que fue puro negocio, honestamente. No pareciera, porque mira, recientemente se dio la noticia de que ya no se darán los recursos a esta asociación que procuraba el tratamiento del cáncer de mama, ¿no? El FUCAM. Y pues antes sí existía el apoyo, antes sí estaba el apoyo. A nuevos pacientes. A nuevos pacientes, y ahora en virtud de que entra el INSABI y elimina el Seguro Popular, pues ahí está el resultado. Miles de mujeres se estaban quedando sin el apoyo. Reacciona por la presión social, tarde a destiempo el gobierno. Insisto, a ver, yo no voy a poner aquí en tela de juicio lo que nos comenta el diputado, pero de verdad, acudir a cualquier centro de salud, y la gente que nos está viendo en sus casas sabe que es así, no hay medicamentos, vacunas para recién nacidos, no las hay, de verdad, se han acercado a nosotros en el Congreso de la Ciudad cientos y cientos de familias que dicen, oye, no tengo dinero para comprar esta vacuna de mi niño de 6 meses que le toca, y pues me cuesta en lo privado 1,200 pesos, no tengo el dinero, ayúdenme, y de verdad es una crisis ver cómo sufren los padres porque no tienen ni siquiera las vacunas básicas del cuadro infantil de recién nacidos, es realmente que te parte el corazón. Y el hecho de estar con discursos de es que en el pasado o es que se le daban los contratos a otros, de verdad que creo que debemos de dejar ese discurso y entrar a afrontar la realidad que está costando vidas de niños, que está costando vida de mexicanos en este país. Pero entonces, ¿no se aplica la ley o no hay leyes? Porque el Estado de Derecho, ya lo decíamos, pasa por seguridad, violencia, corrupción, impunidad. ¿Pero es selectivo el ejercicio del Estado de Derecho? Pues no tendría que ser, porque la ley es general, abstracta, impersonal, y no debería ser aplicación según cada sector social, según intereses políticos o según la agenda del presidente, como se esté dando mediáticamente, o lo que diga en la mañanera se aplica y lo que no importa para el país. Creo que el Estado de Derecho, la fortaleza del Estado de Derecho, del Estado constitucional de Derecho, es lo que le dará fortaleza al país. Si tenemos buenas leyes, si respetamos la ley, evidentemente tendremos un mejor país, porque leyes hay, y hay muy buenas incluso. Nuestra Constitución es verdad una oda de garantías, nuestra Constitución local de la Ciudad de México es perfecta, es una muy buena Constitución, y el problema es la aplicación de esas leyes, de esa Constitución, que ya le corresponde ¿a quién? Al Ejecutivo, es el que ejecuta la ley. Si no la ejecuta bien esta legislación, pues tenemos lo que estamos sufriendo hoy en día los mexicanos. Mira, yo recuerdo una frase del doctor Pedro Salazar de la UNAM, hace algún tiempo, decía, aquí hablemos de que en realidad lo que vivimos, refiriéndose en aquellos años,
es un Estado de derechas, es un Estado que estaba diseñado para los privilegios, para que hubiera una concentración de privilegios, de la concentración de la riqueza y el desconocimiento de la realidad que vivían. Efectivamente, la Constitución ahí está, nada más que parece que nunca la voltearon a ver, cuando menos en el tema de los derechos. Para que haya Estado de Derecho, tiene que haber vigencia de derechos humanos. ¿Cómo iba a haber vigencia de derechos humanos con aparato policíaco, judicial, represor y al servicio de unos intereses? Eso se acabó. Y segundo, ¿cómo haber vigencia de derechos sociales, derechos civiles, derechos económicos, si todo estaba diseñado para que no se cumplieran? Yo no comparto esta idea de que es cualquier cosa, o sea, que de la noche a la mañana más de 230 hospitales los inauguraron dejándolos en el puro cascarón. Pero sí se tomaban la foto, los gobiernos del PRI y del PAN. Y hoy de esos ya va más de una tercera parte que se echaron a andar con personal, con médicos, con enfermeras, enfermeros. Está atendiéndose el tema de salud desde otra perspectiva, desde la que siempre debió haber sido universal. El derecho a la salud, a la seguridad, al ejercicio de la justicia, ¿estarán cumpliéndose al término de este gobierno, en estos 5 años que faltan? Bueno, el derecho de acceso a la justicia tiene muchas. Lo que corresponde al aparato público, a ver, es por un lado las fiscalías, Fiscalía General y las fiscalías locales. Tiene que haber una limpia y tiene que haber una reconfiguración. Tiene que haber perspectiva de género en juzgadores y en fiscalías. Tiene que haber, para que haya acceso a la justicia, menos desigualdad social y económica. Tiene que haber procesos de profesionalización. ¿Seguridad y Pero salud? ¿para cuándo? Porque así llevan más de un año diciendo es culpa del pasado y no dicen para cuándo. Bueno, los temas estructurales llevan tiempo, pero hay un buen inicio en cuanto hay una nueva estrategia. Se nos acabó el tiempo, gracias a ambos. Ernesto Palacios, diputado de Morena, y Diego Garrido, diputado del PAN. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros en Ángulos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pásela muy bien.